Les bendiga a todos de una manera muy especial. Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. La verdad es que nos sentimos gozosos el poder estar aquí. Desde ya les animo para que usted comparta este en vivo, para que usted comparta esta transmisión, para que usted envíe el link si está agregado en un grupo de WhatsApp, de Facebook. Le animo para que usted envíe el link porque vamos a pasar un momento muy especial. Vamos a conocer la historia de cómo Dios cambia un propósito de vida cuando la mayoría de las personas pensaron que ya no había vida, pero Dios hace cosas extraordinarias. Así que si tiene un amigo que va a su congregación, que es constante en nuestros cultos, le animo, envíele el link, porque después de esta entrevista, después de este gran testimonio que vamos a vivir en esta hermosa hora, no vamos a ser los mismos. Así que desde ya les animo para que usted comparta el link, comparta esta transmisión. Ahora sí, les voy a presentar a nuestro invitado especial. Quiero presentarles a nuestro hermano Jorge Atencia, un hombre evangelista, un hombre que Dios usa poderosamente a llevar la palabra de Dios. Pero muy detrás de ese hombre evangelista hay un testimonio, algo grande que Dios ha hecho. Así que, hermano Jorge, Dios te bendiga. Amén, hermano. hermano Calé. Un placer para mí estar acá tratando de hablar de las grandezas del Señor, de lo que Él hace en la vida del ser humano, que siempre anunciamos porque Él cambia y transforma la vida del hombre, y es cierto. Entonces yo soy un testimonio vivo de que Dios sí cambia y transforma la vida del hombre. Amén. Hermano Jorge, gracias por aceptar esta entrevista. Amén, amén. Gracias a ustedes también por tenerme en cuenta, y primeramente gracias a Dios por darme esta oportunidad de poder por este medio transmitir lo que Él hace en la vida del ser humano. Amén. Y bueno, los que están ahí, los que se van conectando, les animamos para que escriban sus mensajes. Pero antes, hermano Jorge, queremos que nos cuentes un poco quién es Jorge Atencia, o sea, de dónde nace, cómo fue un proceso su juventud. Cuéntanos un poco, hermano Jorge, tu familia, algunos son cristianos, no son cristianos. Cuéntanos un poquito, antes de ese testimonio poderoso que Dios hizo en tu vida, ¿cómo era la vida joven de nuestro hermano Jorge Atencia? Hermano Galé, la verdad es que mi vida desde joven siempre fue un joven muy activo, hiperactivo. Más que todo siempre me gustaba mucho el fútbol. Jugué bastante al fútbol, tanto así que jugué selección Bolívar. De los 100 que siempre estaban nominados, escogían a cierto grupo y yo quedé en ese grupo. Pero por falta de recursos económicos, la ayuda también, muchas cosas, ahí obstruyeron ese proceso en el fútbol. Bueno, seguí con la vida y comencé a seguir los estudios. Aparte de eso, comencé a conocer cosas en el mundo que en realidad no le llegan bien al ser humano, sino que le destruyen totalmente su vida. Y sí, soy neto cartagenero, vivo aquí en Cartagena, mi familia toda es de Magdalena, tengo 10 años de ser cristiano para la gloria y honra de Dios. La única creyente que había dentro de mi familia era mi madre, que todavía actualmente está viva y está siguiendo al Señor, es una anciana, se congrega acá en la iglesia de Nelson Mandela Central. Y bueno, Gale, ahí comienza una historia, un antes y un después en mi vida, algo muy especial. Fue algo extraordinario que me ha pasado, que no solamente a mí me impactó, sino también a muchas personas en el convertimiento de lo que Dios hace en nuestra vida. Amén, qué bendición. Me imagino que en ese camino de fútbol y de juegos había muchas amistades, hermano Jorge. Sí, señor. Y, Claro. y el parchecito y grupos y de pronto malas conversaciones y cosas así. Cuéntanos un poquito de esas amistades antes de encontrarnos con ese testimonio. Sí. Comencé, después del fútbol, comencé a conocer personas en la vida, porque uno en este camino del vivir diario del ser humano comienza a conocer muchas clases de personas. La verdad que yo conocí
personas tremendas en el mundo, en la parte, digamos, malísima, que por medio de ellos yo conocí la vida en el mundo. Por ejemplo, una de esas que me marcaron, conocer armas. Conocí muchas armas por medio de unas amistades que hoy en día no están con vida. No están con vida por el mal vivir que ellos tenían y también me transmitieron, y yo seguí en ese mismo error de ellos. Entonces hoy en día no están, pero bueno, por el medio de ellos conocí muchas cosas malas. Para decir mala, quedo corto. Gente que también gobernaba aquí en el barrio Nelson Mandela humanamente, como paramilitares, sicarios, fleteros, drogadictos, caletas, muchas cosas. Conocí demasiadas cosas en el mundo que destruyen la vida del ser humano. Amén. Experiencias grandes, hermano Jorge, lo que usted nos está contando. Claro. Porque no es cualquiera que ve le va cambiando sus pensamientos, ya su forma de vida, ver armas, ver todo eso que usted nos está contando. Pero háblenos un poquito. Usted dice que su mamá era cristiana, sigue siendo cristiana. En ese momento, ¿cómo era el papel de su mamá? ¿Qué le decía? Algo que recuerde de ese tiempo, de esa época, que le haya dicho. Bueno, mi madre todo el tiempo ha sido una mujer de oración. Siempre ha tenido esa búsqueda de su presencia, de ese amor de Él, de Dios. Y mi madre, de que se entregó al Señor, que ya tiene 21 años en el Evangelio, tiene 73 años, 74, perdón, de edad, ya es una anciana. El rol de ella siempre fue buscar la presencia y orar por sus hijos, por sus nietos, por su familia. Y en esa oración que ella hacía, siempre me involucraba a mí. Me ponía en la presencia de Dios, no solamente a mí, sino también a mis hermanos. Ahí comenzó Dios a orar, a escucharla, porque Dios escucha a sus hijos, hermano. Entonces mi madre comenzó ahí a orar y a orar, pero mi vida era un desastre, mi vida era algo totalmente un caos, algo terrible. O sea, era algo terrible que digamos que era muy difícil de que mi vida fuera cambiada por cualquier persona o ser humano. Solamente Dios podía hacer algo. Entonces, por medio de las oraciones de mi madre y de una iglesia que siempre ha orado por el perdido, por el cautivo, Dios siempre obra y liberta a esa persona. Amén. Bueno, Jorge, después de esa introducción y nos ha contado un poco de esos momentos de juventud, a todos los hermanos que están ahí conectados, les animo a que comparta el link, a que comparta esta transmisión, porque ya nos vamos a centrar en el momento cumbre de esta entrevista, en ese testimonio grande que Dios ha hecho con nuestro hermano Jorge. Así que les animo, reitero e insisto con esto: si tienen amigos de su congregación, yo le invito, envíenle el link, porque sé que este testimonio va a ayudar a esa vida, a ese amigo, para que vuelva a los pies de Cristo. Amén. Hermano Jorge, entonces sí, entremos en detalle. ¿Cómo fue ese testimonio? ¿Cómo llega usted a Dios? Cuéntanos un poco esos procesos, ese detalle. Bueno, hermano Caleb, la verdad es que uno ser humano no busca de Dios. Dios es el que nos busca establemente, diariamente, por su gran amor. Nunca pensé ser cristiano. De hecho, no quería, porque mi vida se iba solamente en deleites desordenada, la vida desordenada, el ron, alcohol, mujeres, droga, problemas, peleas, líneas imaginarias, porque yo tenía muchas líneas imaginarias. Según yo me creía dueño de cierta parte del barrio Nelson Mandela, ¿ya? Entonces, usted que está en la transmisión, de pronto usted me ha conocido mi vida, usted ha visto lo que yo era antes en el mundo. Era una persona de verdad que antisocial, porque la persona que no tiene a Dios es una persona antisocial totalmente. Y yo me creía el dueño de Nelson Mandela y tenía líneas imaginarias que no podía coger ni para el Nazareno,
ni para la Villahermosa, ni para la Sierrita, muchos sectores alrededor, porque era una persona que hacía daño a otros jóvenes. Claro, jóvenes que también hoy en día siguen en esa vida, en ese error digamos, de perdición, pero orándole al Señor, yo sé que Dios también puede hacer algo muy especial en ellos, como lo ha hecho conmigo, con mi hermano Caleb, con todos los jóvenes que hoy en día predicamos este evangelio muy hermoso, que es el evangelio de Jesucristo. Entonces, Caleb, ahí llegó el momento crucial en mi vida. Dios nos da muchas oportunidades, todavía sigue dando oportunidades. Así es. En mi vida me aconteció algo que yo no le deseo a nadie, ni a cualquier persona, porque eso es algo duro, tanto para la persona que lo vive, tanto para su familia alrededor. Así es. Porque aparte de todo que uno sea malo, siempre hay amor en alguien de nuestra familia. Así es. Y más cuando es cristiana, que conoce a Dios, porque el que conoce a Dios tiene el amor de Jesucristo. Así ¿verdad? es. Y entonces un 29 de diciembre, Caleb, mi hermano, estaba compartiendo, entre comillas, según con amigos. Habíamos como 20, 25 personas. Ese día estaba yo trabajando, yo trabajaba de mototaxi. Me acuerdo yo que pasé por una cancha de micro, los muchachos que yo conocía habían terminado un campeonato, habían quedado de campeón. Y ahora mismo, como no se da trofeo, sino parte económica, que uno y que al primer puesto le dan 500, al otro le dan 250. Bueno, ellos quedaron de campeón, pasé, me llamaron, me dijeron, no, mi hermano, vamos para acá, para tal lado, una cantina. Llegando ahí a un lugar que es muy conocido en Nelson Mandela, que se llama La Batea. Ahí había una cantina nueva y estábamos departiendo con ellos ahí, alcohol, tomando y esas cosas. No tenía ni 10 minutos que me había sentado cuando ese 29 de diciembre llegaron unas personas en moto y me impactaron 5 impactos de bala. Me ocasionaron 5 impactos de bala en mi cuerpo. Me dieron uno del lado del corazón, 2 en el abdomen, otro en este brazo derecho, otro en el izquierdo. Quedé tendido ahí y de los amigos que tenía yo en ese entonces, entre comillas, no quedó nadie. No quedó nadie y quedé yo postrado ahí, tirado en el suelo. Yo estaba consciente, aparte de los tiros que tenía, estaba consciente. No gritaba, no hablaba, pero sí en mi pensamiento yo decía auxilio, o sea, no tenía esa fuerza. Entonces yo sentía las voces en el momento que muchos decían, déjenlos ahí, déjenlo ahí, porque él es muy faltón, él es esto, porque como le decía anteriormente, era una persona antisocial y estaba en una parte donde no tenía muchos amigos que digamos de la misma cualidad mía, que también eran peleoneros, que se daban a matar con cualquier persona. Entonces estaba cerca de la línea imaginaria y ahí quedé postrado, pero cuando Dios se traza un propósito con la vida de alguien, Dios siempre envía ángeles. Y llegó un muchacho en una moto, pasó y llegó otro muchacho y me auxiliaron. Y en el fondo yo escuchaba después una madre, una señora que de pronto quizás tiene su hijo todavía en el mundo. Ella de pronto en su momento pensó, ese podía ser mi hijo. Y ella dijo, pero ayúdenle. Hermano Caleb, en ese momento me subieron en una moto porque yo no podía, no daba, no tenía fuerza. Según un muchacho que es amigo mío, que él vive cerca aquí de la iglesia central de Nelson Mandela, vive a 3 casas, él estaba departiendo conmigo. Él me dice ahora en estos días, me contaba, él me decía, varón, yo quería ayudarlo, pero cada vez que me paraba, la sangre que usted había derramado me resbalaba en el piso y no daba para también los nervios y todas esas cosas. Entonces me subieron en la moto, me llevaron a la clínica Nelson Mandela. Ahí hubo otro suceso también muy grande, porque llegó la turba. Cuando ya entré al territorio donde ya me conocían bastante, la gente comenzó a auxiliarme enseguida, entonces presionando a los médicos que si yo me moría, ellos también se morían. Claro. Entonces los médicos se encerraron en baño y oficina por la turba, o sea, les dio miedo. Tanto así que no sé de dónde saqué fuerza. Yo digo que Dios mismo me ayudó. Yo cogí la mascarilla del oxígeno y me la puse porque yo sentía que el oxígeno se me iba. Se te estaba disminuyendo. Sí, señor, y ahí comencé y me lo puse y otro muchacho, digamos así,
como dice en el mundo vulgarmente, un loquito abrió el tanque del oxígeno y yo sentía que respiraba y comencé a llegar a la gente que me conocía, los más allegados, y me decían, yo les preguntaba, entonces ya tenía ánimo de hablar con esos 5 impactos de bala que tenía, uno del lado del corazón, en el abdomen, en el brazo, y en este brazo tenía 2 aquí, otro aquí, 4 y otro acá, son 5. Y yo ahí entonces les hablaba y les decía, pero ustedes me ven bien. Ellos me decían, sí, pero ellos se les veían las lágrimas. Claro. O sea, yo no me preocupaba tanto, pero yo los veía llorando y yo en mi mente decía, yo estoy mal, estoy grave. Entonces en ese momento yo solamente llamaba a una de las hijas mías que se llama Camelia. Yo decía, ¿dónde está Camelia? ¿Dónde está Camelia? Y en ese transcurso de media hora, casi una hora, el Señor me sostuvo con vida ahí. Porque uno... Disculpa, Manor, habías perdido mucha sangre. Sí, claro, hermano Calé, demasiado. O sea, de hecho yo no era para que hoy en día no estuviera aquí sentado con ustedes contando las grandezas de Dios. Ese fue el mismo Dios sosteniéndome porque Él tenía un propósito con la vida que Él me había dado para mostrar su gloria a otros, ¿ya? Y en ese momento ahí llegó la ambulancia, ¿verdad? Después de hora y media. Ahí llegó otra discusión más porque los paramédicos que llegaron en la ambulancia me querían llevar a la San Juan de Dios, ¿ya? Entonces los que estaban ahí cercanos decían, para la San Juan de Dios no lo lleva porque para allá se muere. No llegabas. Llévenlo a la Madre Bernarda, pero ellos pesimistas que no, que para San Juan de Dios, allá lo último la gente se le cruzó y usted los va a llevar a la Madre Bernarda. Se me montaron en la ambulancia y me cortaron unas mototaxi conocidos que iban abriendo en la carretera y hasta que llegamos a la Madre Bernarda. Cuando llegamos a la Madre Bernarda, yo ahí sí perdí totalmente la conciencia. ¿Ya tú? Sí, la perdí totalmente la conciencia. Me cuenta mi madre que los médicos comenzaron a intervenirme y claro, no me daban esperanza, hermano Calé, no, la verdad es que no tenía esperanza. No tenía esperanza, tanto así que los médicos le dijeron a mi madre que me daban apenas 12 horas. 12 horas de vida porque no había, o sea, me había dado peritonitis. Me abrieron, me estaban lavando los órganos, pero la infección era tan grande que estaba demasiado hinchado. No había. Y cuando esa enfermedad le da a una persona, cuando se le riega todas sus partes por dentro, eso se infecta, eso es difícil. O sea, de 100 uno. Claro. De 100 uno no me daban esperanza. Y en ese momento, bueno, como les decía, una madre de oración llena del poder de Dios comenzó a clamar que ya le había dicho al Señor que sus hijos eran para Él, no eran para el enemigo. Entonces Dios comenzó a actuar, hermano Calé, comenzó a actuar de una manera grande, poderosa en la clínica La Madre Bernarda. Yo creo que, amigo, usted la conoce, ese hospital, sin ofender a ningún amigo que de pronto sea católico, usted sabe que ahí se usa pura imagen, hermano Calé. Ahí usted entra y los cuadros del santo no sé quién, el santo no sé quién, pero de Dios nada, todas imágenes. Todas imágenes. Entonces comenzó mi mamá a orar y ese día llegó otro nieto de una hermana anciana en San José Los Campanos, que es sobrino del hermano Jeffrey Guerrero. Lo llevaron también con impactos de bala, que también joven desordenado, le quisieron quitar la vida, pero Dios también tenía un propósito con él y nos pusieron al lado de las 2 camillas. Estábamos ahí ya para morir, pero se unió el pastor, el hermano Jeffrey, mi mamá, la otra anciana, más las iglesias, y comenzaron a orar, a invocar el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y comenzaron a orar y a orar. Hermano Caleb, vea, me quedo tan sorprendido yo de las cosas de Dios, que cuando Dios, vea, amigo, Dios cuando quiere obrar en alguien, Dios, si tiene que parar los cielos, el sol, hacer algo, Dios lo hace. Así es. Dios puso muchas iglesias trinitarias, hermano Caleb, al frente de mi casa, creyentes. Vea, había testigos de Jehová, había adventistas, había otros trinitarios,
había una cantidad que mi hermana me cuenta y me dice que ella quedó tan sorprendida esa vez. Comenzaron a invocar el nombre de Jesús y otros a invocar que la sangre, que esto, y comenzaron a hacer un culto ahí, a reprender espíritu de muerte. Vea, todo eso lo hizo Dios a favor de mi persona, porque había un propósito que Él quiere seguir cumpliendo en mí. O sea, uniste todo ese tipo de digamos que de iglesias, denominaciones a favor de tu salud. Impresionante. Eso, o sea, impresionante. Dios todo eso lo hizo en esa noche y fue tan certero, tan eficaz lo que Dios hizo, porque se logró lo que Dios quería lograr. Que mucha gente interferieran, o sea, que intercedieran a favor de mí, porque a Dios le gusta que le aclamen, ¿verdad? Claro. A Dios le gusta que le aclamen, que le lloren, para Él poder manifestarse, porque Dios es así, Dios le gusta todas esas acciones. Y Dios al ver esas acciones, Dios se conmovió. Porque Dios podía llenar a mi mamá de poder y de fuerza y de seguir adelante. Y yo me podía perder, hermano Calé. Así es. Ya. Porque ¿quién era yo? Un pecador. Yo no quería nada con las cosas de Dios. No, incluso, de hecho, era enemigo del Señor. Porque Dios dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Incluso, disculpa que te interrumpa, hermano. Hermano Jorge, usted me contó que cuando le dieron los impactos de bala, mucha gente le dijeron, déjenlo ahí, déjenlo ahí, porque digamos que en buen concepto no te tenían. No, así era, no, hermano, y todo, o sea, hasta por mi casa, o sea, gente que yo conocía, que compartía con ellos en fiestas y eso, salían diciendo eso, es que él era muy faltón, o sea, gente que a la vez tenían una fachada que no era de amistad, sino eran personas que enemigos, o sea, que a la vez eran vecinos, pero no les agradaba. Ya, pero claro, yo hoy en día, Dios me hace entender eso, porque yo en realidad, yo tampoco daba cosas buenas. Porque el Señor dice que lo que uno siembra, eso recoge. Así es. Y si yo era una persona mala, yo no iba a recibir cosas buenas. Claro. Y comenzó entonces toda la gente, o sea, lo negativo, a querer hacer lo que el diablo quería que hicieran en mi vida, de que mi vida se acabara. Pero mira que Dios unió denominaciones que no eran por la casa, sino gente de otro lado a interceder. Y así una iglesia, la iglesia del Señor. Amén. Porque ese día que me pasó de los impactos, había cambio de pastor en la iglesia central aquí en Mandela. Estaba saliendo el hermano José Robles y estaba entrando el hermano Joel Tuesca. Lo estaban posesionando. De hecho, el hermano Joel iba para los lados de la batea a comprar algo de comida con su familia. Y a él pasó en el momento de que yo estaba tendido allá. Y el hermano escuchó, no, que un muchacho que bien faltón, que lo cogieron y se está muriendo. Yo creo que se murió, yo creo que no vive. Cuando a la media hora lo llaman y le dicen que es el hijo de la hermana Carmen. Entonces automáticamente él convoca hermanos y todo, vamos a orar por el hijo de la hermana. ¿Ya? No era ni merecedor de que los hermanos oraran por mí, porque de hecho yo hasta miedo le metía a los hermanos, hermano Calé. Yo me acuerdo que la hermana Marta Delán, me decía, hermano Jorge, cuando usted venía, yo me tocaba meterme en una casa. O sea, tanto así que estaba yo en el pecado y en la maldad, o sea, que se me veía la propia maldad en el rostro de mi vida. Pero ahora Dios todo lo ha cambiado. O sea, Dios hace todas las cosas nuevas, hermano Calé. Amén. Ya no transpiraba o inspiraba esa maldad hacia las personas, y ahora es totalmente diferente. Y ahora muestra uno el rostro de Jesucristo. Amén. Y la verdad es que una hermosa y una tremenda bendición, hermano Jorge. Pero cuando estabas ahí en la clínica, estaban los dos muchachos. Cuéntanos un poco de ese detalle. Los días fueron pasando. ¿Qué decían los médicos? ¿Qué le decía tu mamá? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, hermano Calé, la verdad que ahí fue duro. Fue tan duro que en su momento mi madre, ella desmayó.
Porque el hombre del hombre que no tiene fe le quiere mermar la fe Claro. al otro ser humano. ¿Ya? Entonces, hermano, los médicos, nadie le da esperanza, hermano. Pero mi madre, en su momento, ella desmayó. Ella me cuenta que salió de la clínica llorando y decía: mi hijo se murió. Mi hijo se va a ir sin el Señor. Y el dolor de ella iba a ser tan grande, no solamente era porque me iba a morir, porque si me iba a morir en el Señor, Claro, listo, así ya hay es. ganancia. Así es. Pero era sin el Señor, o sea, ya ella sabía el lugar que me iba a tocar a mí. Una condenación al lago de fuego cuando el Señor viniera. Así es. Ya no podía haber esperanza, porque la persona viva tiene esperanza, pero una persona ya muerta fallecida, claro. ya no tiene esperanza. Y hermano, y ahí comenzó, y ese momento salió mi mamá de la clínica llorando y venía entrando a Nelson Mandela caminando, cabizbajo, con su rostro decaído, los ojos llenos de lágrimas, la impotencia. Salió un pastor trinitario, el señor se llama Vicente, y salió y la vio y le dijo: oiga, ¿usted por qué va así? Usted no ha creído en el Dios que usted tiene. Usted tiene un Dios grande. No se preocupe, que el Señor tiene el control de todo. Y su hijo de ahí se va a levantar. Y mi mamá, esas palabras La reconfortó. la reconfortaron. Sacó pecho: yo tengo un Dios grande. Volvió a la clínica. Cuando volvió los médicos, las 12 horas habían pasado, pero todavía el Señor me tenía con vida. Y comenzó Dios a actuar. Me iban a operar, hermano Calé. Me iban a operar para poderme cerrar. Los médicos, cuando me iban a operar, me iban a intervenir, me salió una masa en el estómago, conectado con todas las máquinas que me estaban ayudando en sí, con toda la respiración y todos los movimientos. Y le cuento que los médicos no me operaron. Me salió la masa, comenzaron otra vez el corre para acá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le salió eso ahí? Y al día siguiente volvieron otra vez a mirar para ver si se deshinchaba o de pronto era algo normal. Ya la masa se había ido, hermano Calé. Los órganos que tenía todo afroteado por los impactos, por la pólvora, las balas, el Señor me operó. O sea que los médicos no pudieron hacer algo, sino que el Señor mismo me operó. O sea, el hombre no se llevó la gloria, sino que ellos quedaron impactados con lo que Dios había hecho. Y ahí comenzó Dios a impactar primeramente en el hospital. Tanto así que los médicos comenzaron a preguntar: ¿de quién es hijo este muchacho? Queremos hablar con un familiar de él. Tremendo. Y llegó mi madre en ese momento: ese es hijo mío. Y ya le dijeron: señora, pero su hijo, ¿de quién es hijo? Él es hijo mío. Pero ¿de quién más? Entonces mi mamá no había caído en cuenta. Claro. Pero después ella reaccionó: es que él es hijo de Dios. Entonces los médicos llorando, las lágrimas se le salían, hermano Calé. A los médicos me cuenta mi mamá que se le salían las lágrimas y le decía: verdaderamente que el Dios que usted tiene es un Dios de milagros. Poderoso. Amén. Vea, comenzó Dios a actuar. Llegaron cada día, hermano Calé, cada día que pasaba me quitaban una máquina. Cada día que pasaba una máquina. Y la habitación donde me tenían no cesaba de llenarse de la Madre Superior, del cura, de todo lo que eran en esa religión católica. Eso llegaban y en ese momento ellos quedaron impactados por ese Dios maravilloso que aún ellos desconocen, porque en realidad si conocieran la verdad, ellos le dieran la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Pero mi mamá, como conocía a Dios Todopoderoso, Amén. comenzó ella a relatar: no, yo pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nosotros predicamos a Jesucristo, que es nuestro Dios, nuestro Salvador, el único Dios. Y por medio de que mi mamá les comentaba eso a ellos se la quedaban mirando a mi madre, ¿ya? Y quedaban impactados. Entonces, querido amigo,
hay un solo Dios. Amén. Y ese Dios se llama Jesucristo. Ese Dios lo puede encontrar no en cualquier lugar, porque Él habita dentro de su pueblo, y el pueblo de Él somos nosotros, que pertenecemos a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, un Señor, una fe y un bautismo. No hay dos, no hay tres dioses, es uno, y se llama Jesús de Nazaret. Así Amén. que, hermano Caleb, me pasaron pa' piso. Cuando aquellos doctores, usted está ahí en la entrevista, estaba pendiente, cuando le dijeron era solo 12 horas. 12 horas. 12 horas tenía que estar, 12 horas le daban de vida y ahora lo pasan pa' piso. Pa' piso. ¿Cómo se explica eso, hermano? Simplemente Dios es extraordinario. Extraordinario. Y lo pasan pa' piso, ¿qué más sigue, mi hermano? Cuéntanos. Hermano Caleb, cuando me pasan para piso, bueno, ya sin máquina, solamente tenía esto, un tubo aquí, se me va el nombre, la tráquea, se llama tráquea, tiene algo así, un tubo que tenía ahí, y viene el médico que me va a hacer la observación, me dice, mío, bueno, ya te vamos a quitar eso, pero no podía hablar, y me dijo, te lo vamos a quitar, como puedes hablar, o puedes quedar de por vida sin hablar. Oye, hermano, y en ese momento me tensé, yo decía, ay, Señor. Bueno, todavía no era ni bautizado ni creía en Dios, pero tenía una madre, Claro, así que es. estaba orándole al Señor que todo saliera bien. Mi hermano y el médico actuó, bueno, vamos a quitarle eso. Me quitaron, me pusieron una cintica aquí. Entonces me preguntó, ¿cómo se llama usted? Jorge Luis. Automáticamente, hermano, médico, no se fue para atrás porque se agarró de la camilla. Porque es que, o sea, le era imposible también. Claro. O sea, Dios iba, cada día que pasaba, iba haciendo una obra extraordinaria en mi vida, de todo lo que tenía destruido por lo del mundo. Y comenzó Dios a restaurar y comencé a hablar. Después, en ese entonces, después que comencé a hablar, el médico salió y me vino el ortopeda. Porque este brazo se habían partido los tendones y nervios por los impactos de bala. No me servía el brazo, hermano Caleb, para nada. Para absolutamente nada. Y el médico cogió el ortopeda. Se llama el doctor Ripoll. Es uno de los mejores ortopedas en la ciudad de Cartagena. Hermano, pero Dios es especialista. Amén. El Señor Jesús es especialista. Amén. Y el hermano me vio y me dijo, mijo, el brazo no te va a servir más. Te vamos a operar para dejarte el brazo así, para que así puedas manipular y agarrar. Pero hermano, hay una madre, una anciana que siempre orando. Entonces yo me la quedé mirando y se me salieron las lágrimas. Ella me dijo, mío, no llores. Ya mi madre estaba otra vez en su nivel de fe. Disculpa ahí, hermano Jorge. Cuando usted sale eso, que usted dice que empezó a hablar, ¿cómo fue ese encuentro con su mamá? O sea, cuando ya usted le dice las primeras palabras, ella se ve con usted, que usted le habla. ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo recuerda? Claro, hermano, ya estaba consciente. No, hermano, eso fue algo grandioso. Madre, ella me abrazó y comenzó a llorar y a temblar. Pero yo sentía que ella estaba hablando en lenguas. Sino es que como yo no conocía, desconocía totalmente el hablar en lengua, ella sí, ella temblaba totalmente y me abrazaba duro. Y ella decía, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. O sea, ella salió de esa habitación totalmente contenta por lo que Dios estaba haciendo. Después entró el doctor Ripoll del ortopeda, que también, o sea, eso fueron, el mismo día fueron dos cosas extraordinarias que Dios hizo. Ya, bueno, podía hablar, no, el brazo me servía. Entró el médico y me dio ese dictamen que el brazo no me iba a servir más, hermano Caleb. Que también, como me habían dicho los médicos, no tenía esperanza, que el brazo no iba a tener más esperanza. Pero mi madre, hermano, comenzó, se me salieron las lágrimas y ella me cogió, me acuerdo que con un paño me secó la lágrima de los ojos y me quedó mirando fijamente con esa autoridad. Me dijo, mijo,
no te preocupes, que el Dios que te ha sacado de todas, Él mismo te va a restaurar el brazo. Amén. Y yo como que lo puse en duda y será. Y todo lo que Dios había hecho, ¿vale? Y seguía dudando. Y todavía dudando. O sea, seguía dudando y será. Así es. Hermano, bueno, y pasó ese día, llegó la noche y comenzaron a morirse como 2 pacientes en la habitación al lado. Y yo pensaba que la muerte venía de allá para acá. Yo digo, ahora que el Señor me siento bien, ¿será que me voy a morir yo también? Porque estaba en el piso normalmente. No, pero Dios tenía el control de todo. Amén. Control totalmente de todo, mi hermano. Amén. Eso, algo muy especial. Eso fue algo extraordinario, algo grande. Y no solamente quedó impactado las personas de la clínica, sino totalmente después cuando vengo ingresando al barrio, que me traen me dan de alta a la casa. ¿Ya? Que la gente me ve, pero como quedé bastante delgado, quedé horrible por el pecado. Claro. Pero quedé postrado en una cama, hermano Calé, no podía caminar. El brazo todavía no me servía. Pero ahí está, los médicos, mi mamá dijo, no, désela, así que el Señor. Y comencé en la casa y llegaron las personas que todos querían ver para seguir hablando y otros que en realidad iban a visitarme por el estado, a quererme darme una palabra anímica. Claro. ¿Ya? Porque no podía, no dependía de mí mismo, hermano, ya dependía de otras personas. Algo fastidioso es que uno no echarse agua para ponerse una ropa, sino todo era con pañitos húmedos. La comida era totalmente pura líquida. Mano Calé había quedado con bolsas de colostomía. Esas bolsas quedé en el estómago de lado y lado, fue con lo único que quedé. Y también ese es otro milagro que Dios hizo en su momento. Hermano, y en su momento quedé yo en la habitación solo, porque en ese entonces yo vivía con la mamá de las niñas, pero la mamá de las niñas en ese momento, como había quedado en ese estado, bueno, quedé inservible. Ella tomó su decisión en no seguir conmigo y bueno, ella se fue, quiso rehacer nuevamente su vida y yo quedé solo, aparentemente, pero quedé con el Señor, mi hermano, y quedé postrado ahí. Y primero comencé a creerle a Dios, porque todo se basa en creerle a este Dios maravilloso, hermano Calé. Amén. Y comencé en ese momento a pedirle al Señor postrado en una cama. Y yo le dije, Señor, yo no quiero depender del ser humano. Eso para mí me impactó tanto, hermano Calé, que Dios, ahí me impactó y comencé yo en realidad a creer en la obra extraordinaria que Dios hace en el ser humano. Y yo me puse a pensar en la cama y yo decía, Señor, si tú me ayudas y me devuelves el brazo y me levantas de esta cama, a partir de ese día que tú hagas esa obra, mis manos solamente las levantaré en gratitud a lo que tú has hecho en mi vida. Amén. Hermano, y en ese momento no era bautizado, no había leído la palabra. Yo hice mi oración de fe. Hermano, y en el momento, en el instante, no fue ni 1 año, ni 2 meses, ni 3 meses, sino en el instante comenzamos a ver los dedos. Impresionante. Donde los médicos me dijeron que ni tendones ni nervios, o sea, estaban totalmente despegados, era imposible. Pero yo hice esa oración de fe automática. Mi mamá no me había enseñado a orar, nada. Yo mismo, Señor, ayúdame. Yo no quiero depender. Mi dependencia que sea de ti, que esta mano la vuelva a levantar, pero no solamente para trabajar, sino para servirte. Ya Dios empezaba a hacer la obra. La obra, hermano. Ahí comenzó. Ahí me impactó. Yo no le dije nada a mi mamá que había movido las manos del dedo, nada. Yo me quedé totalmente callado, hermano. Porque yo me quedé así y yo volví, yo me quedé ahí y yo dije, Señor, tú eres bueno. Amén. Después me comencé a levantar de la cama, me sentaba en una mecedora. No caminaba, sino era agarrado de una sola pierna, la otra pierna. Hermano, y ahí comenzó Dios a obrar.
la pierna me la restauró. Ya después comencé a venir a la iglesia. Ese primer culto llega al hermano Jorge en ese momento. ¿Cómo era, hermano, ese momento? ¿Usted ahí qué pensaba? ¿Qué decía? ¿Cómo fue ese primer culto? Usted llega, me imagino que viene con su mamá, hay muchos muchachos de la iglesia que lo conocían, que hablaban con usted. Cuéntenos un poco de ese día, ese primer culto. ¿Dio el testimonio ahí o esperó un poquito que pasaran los días? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, hermano Calé, le cuento que antes de llegar para yo poder venir al primer culto, le digo que cuando el Señor me restauró la mano, que ya podía manejar la moto que yo tenía, le fui infiel a Dios. No era bautizado, pero no seguí. Yo dije, no, ya el Señor me recuperó, yo para la iglesia no voy. Hermano, volví y recaí a tomar. Después de un milagro tan grande. Tan grande. Le digo que volví a tomar y me acuerdo yo que mi tío que vive al frente de mi casa tiene un abasto y él nunca era de brindarme cerveza, licor ni nada. Y él me dijo, mijo, ¿te vas a tomar una? Yo dije, sí, claro, tío. Y ese día me tomé un buche, hermano. Yo no había sentido una cerveza tan amarga y tan desagradable en la vida. Yo la cogí, la boté, es más, le dije, tío, esto está pasado, esto se siente raro. Mire, no, hombre, ¿cuál se va a sentir raro? Venga, que te destapo otra. O sea, donde él nunca en la vida me había brindado licor ni nada de eso. Sí, ese día ya claro que esa la boté porque la sentí amarga y cuando me dio la otra la sentí fue peor. O sea que Dios dice, no, ya tú no vas más para el mundo, ya tú eres mío. Amén. Mi hermano, y yo no digo no. Y me acordé que había un retiro en Membrillar. El último retiro que se hizo aquí en Membrillar. El último. Hermano, y yo estaba mi hermano que todavía no era ni convertido tampoco. Saqué la moto y le dije, mi hermano, vamos para allá, para el retiro que mi hermano me invitó, vamos, que yo la vi toda triste. Claro, estaba triste por la obra que había hecho Dios y que yo había tomado la decisión otra decisión nuevamente en recaer. Las prácticas hermano, y me voy para el retiro, hermano Calé. Ahí fue todo. Ahí fue el antes y el después. Ahí fue todo. Yo llegué y me senté en las últimas banquetas como toda visita, que le da a uno pena, pero la pena se la pone a uno el enemigo para que uno no se siente en un buen lugar para escuchar la palabra. Y me senté en las últimas banquetas, hermano Calé. Me acuerdo yo que estaba predicando el hermano Luis Barranco. Yo llegué en la plena prédica. Sentándome yo, a los 5 minutos, dice esta frase el hermano Barranco: si no te conviertes, te pierdes. Y yo volteé así, haciéndome como el ignorante. Esto no es conmigo. Hermano, y otra vez cuando el hermano dio esas segundas palabras, hermano, esto es contigo. Esto es conmigo. Tanto así que, mire, que le voy a decir, hermano Calé, que había un muchacho que yo peleaba con él al lado mío y yo no me había dado cuenta que yo tenía una culebra. Al lado. Y ese muchacho es hijo de una hermana que no sabía que era hermana de la iglesia. Y yo lo cojo y lo miro, por a mí no me importó de que él era enemigo que yo tenía en el mundo. Yo lo abracé y yo me puse a llorar y dije, vamos a convertirnos. Porque si no nos convertimos, nos perdemos. Y yo cogí y lo abracé y él me quedaba mirando como con esa ansia pero como Dios tenía el control de todo, él no pudo hacer nada. Yo lo solté, prendí la moto, que tanto así, hermano Calé, yo dejé a mi hermano allá tirado en Membrillar. Y yo me vine en la moto, hermano Calé, llegué a la casa, pero yo venía llorando y temblando en la carretera. Y llegué a mi casa, hermano Calé, y yo comencé a llamar a todos los muchachos que viven por la casa. Mijo, llévate estos zapatos. Toda la ropa que tenía en el mundo para agradar al enemigo, toda el Señor me hizo deshacerla, hermano. Toda. Porque vea, Dios cuando llega a la vida del hombre, querido amigo y hermano, amén, Dios le cambia el modo de hablar y de vestir a uno, hermano Calé. Lo hace vestir en santidad. Y comencé yo, hermano Calé, vea, a dar toda la ropa y todo el mundo sorprendido. Bueno, y este muchacho está loco. ¿Qué le pasó? Lo que le pasó, pero ajá, el mundo dice que nosotros estamos locos, pero nosotros estamos más cuerdos. El amén, loco es el que está en el mundo. Amén. Y ellos no sabían lo que me había acontecido en mi vida. Que lo que Dios había, o sea, Dios hizo el milagro
todo en la clínica, pero por medio del poder de su palabra fue la conversión enseguida que me convenció el Señor. Y yo llegué y regalé, hermano Caleb, le digo que vea, el enemigo a uno no le da ni maleta. Tenía 2 interiores, hermano Caleb, ni me servía, mi hermanito, nada. Uno que me quitaba y el otro lo abría para el día siguiente. Y decía yo que estaba bien. Mira cómo lo pone el diablo a uno en el pensamiento, a creer que uno está bien. Hermano, cuando llegó mi mamá, eso fue otra felicidad, hermano. Cuando llegó mi mamá, me encontró un postrado de rodillas en la sala y ella comenzó a danzar y a hablar nuevas lenguas. Y comenzó. Y yo le decía, mami, cómpreme mi ropa de cristiano, que ya yo no quiero ser del mundo, yo no me quiero perder. Y yo lloré, hermano Caleb, esa noche fue llorando y postrado de rodillas. Lloré. Mi hermano, ¿cómo se vino de membrillar? No sé. Dios tuvo que haberle ayudado. Llegó y él también de pronto me abrazó y se puso a llorar. Ay, mi hermano, yo lloré. Hermano, vea, Dios es tan bueno que al día siguiente le pagaban a mi hermana. Me vistió enseguida una camisa. Pues sí, hermano Caleb, y en ese momento pasó la noche, llegó el día siguiente, camisa nueva, pantalón nuevo, zapatos nuevos. El Señor me vistió enseguida, hermano. Amén. Y una Biblia nueva. Vea, y yo me cambié, iba todo todavía manquito porque todavía no caminaba bien, con mi Biblia bien agarrada, camisa abotonada arriba, sin ser sellado. Vea, hermano, a la iglesia. Y vaya para la iglesia, hermano, y cuando yo salí la calle por la casa, todo el mundo saliendo. Hermano, tanto fue el impacto de Dios que ocasionó por la calle donde mi madre, que una señora se cayó sentada en el piso y se puso a llorar. Pero yo, como iba tan contento, yo ni la ayudé a levantar, que yo iba tan gozoso que yo, hermano, yo sentía que iba caminando, pero yo sentía que no pisaba el suelo. Y vengo entrando a la iglesia, hermano. Cuando vengo entrando a la iglesia, usted sabe que los hermanos lo esperan a uno en la entrada y lo saludan. Los hermanos no tuvieron para saludarnos. O sea, no era porque ellos no querían, sino más el asombro. El asombro, el impacto que Dios había hecho en mi vida, claro, y en la vida de ellos, porque para ellos era difícil, era imposible, claro, de que yo estuviera ahí ahora como hermano de ellos. No era ni bautizado, hermano. Y voy entrando y estaba el hermano Joel allá. Hermano, la iglesia quedó en silencio. Los hermanos de música que estaban cantando dejaron de cantar. El hermano que estaba dirigiendo quedó así. Hermano, pero todo quedó y todos voltearon para atrás. Pero yo iba tan contento que yo me senté en la primera banqueta, hermano. Y yo cuando me senté voy a llorar. Gracias, Señor, tú eres bueno. Yo creo que yo no dejé ni predicar. Era llore. Y yo cuando escuchaba a los hermanos hablando en lengua, gloria a Dios. Mi hermano, eso fue algo extraordinario, algo grande, algo muy especial que también me marcó ese día. Fue muy hermoso, hermano, fue muy hermoso. Fue muy hermoso y ahí comenzó el proceso en mí, hermano, por el enemigo siempre queriendo hacer y estorbar. Así es. Mire que después del bautismo a mí me tocó hacer ayuno 5 veces. 5 veces me tocó ayunar, o sea, 5 semanas haciendo el ayuno para que el ministro me pudiera bautizar. Porque, o sea, la historia mía era tan terrible que para muchos era imposible, hermano. O de pronto, hermano Jorge, muchos pensaron que tal vez era una emoción del momentico, no habían unas bases, no había un fundamento. Bueno, Dios le hizo algo, lo bautizamos, pero puede que otra vez vuelva a la práctica de este mundo, 2 semanas, 3 semanas y ya. Pero te tocó buscar a Dios. Me tocó buscar, hermano, y me metí con las ancianas en intercesión. Venía a mi hora de oración. Y siempre, hermano, por mi bautismo, hermano, pues, y el día que me iban a bautizar, hermano, vino un niñito y cerró la pluma de la pila bautismal y no hubo bautismo. Y todo el mundo esperando el bautismo. Entonces el hermano me dijo, hermano Jorge, lo vamos a programar para en la tarde. Se hizo un poquito más la espera. Se hizo más la espera, hermano Caleb. Y en ese momento invitan a predicar al hermano Joel. Y se va a predicar a las parcelas y se le olvidó el bautismo, hermano. Llovió y en ese momento la entrada de las parcelas hacia acá y de aquí para allá era muy terrible. O sea, eso no se podía transitar cuando llovía. Lloviendo. Hermano, el primer bautismo que hubo aquí, hermano, en Nelson Mandela, y jamás lo ha habido
a las 12:30 de la noche, casi 1 de la mañana, durmiendo. Pero los hermanos fueron pacientes y orando y reprendiendo. Llegó el bautismo a las 1 de la mañana, hermano. Y la iglesia así, ¿verdad? Llegó el momento trascendental en mi vida y me bautizaron. Y todos ahí a la expectativa. Sales de la pila bautismal, todos te abrazan. Todo te diferente, felicitan. hermano. Yo salí diferente, totalmente diferente. Yo me sentía como en un lugar que algo así extraordinario, o sea, como en la nube, hermano. Pero algo especial, algo especial. Tanto así que al día siguiente, cuando me levanto, mi hermana me dice: oye, yo te veo raro. Pero era la gracia de Dios, hermano. De la gracia de Dios, hermano. Y ahí comenzó Dios a hablar, hermano Calé. En todo ese transcurrido en mi vida, a los 2 meses y medio, el Señor me selló un culto misionero. Gloria a Dios. En Villahermosa. Gloria a Dios. Culto misionero. Y comencé a servir a los 2 años y medio. Por cuestiones administrativas, pero claro, ya me daban el aval y ahí comencé a predicar el evangelio. Y gracias a Dios por todos esos momentos vividos que mi vida Amén. Me hizo vivir, especialmente predicando y todas esas cosas. Y aquí seguimos. Hermano Jorge, y esos muchachos, cuando ustedes lo vieron ya renovado, cambiado, ¿qué le decían en esos momentos? Ya después que usted sale de todo ese proceso, con lo que usted dice que andaba con las líneas imaginarias, ¿qué le decían a ellos? Ya me imagino que usted les predicaba la palabra. Sí, claro, hermano Calé. Yo comencé con ellos a predicarle la palabra. Muchos atendían, otros lloraban, otros como todo, otros no les gustaba que le hablara del evangelio, tanto que me les puse canción que ya al último no quería ni que me estacionara, porque yo los vi a mototaxiar y me reunía con ellos: muchachos, mire que la vida es así, que esto, que lo otro, y siempre hablando del evangelio. Y muchos siguieron y vinieron a la iglesia, pero usted sabe que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino con cuerpo espiritual, y la persona cuando está atada, hermano Galé, y ahí solamente el que puede hacer algo es Dios. Amén. Y tengo la fe que yo sé que muchos jóvenes aquí en Nelson Mandela, por la gracia de Dios, no solamente aquí, sino en muchos lugares, porque yo conozco mucha gente, hermano Galé, por mi mal andar, vivir, y ahora en el Señor aún conozco más. Ya tanto así que mi esposa me dice: ay, amor, pero a ti sí te saluda. Pero ¿cómo hace uno, hermano Calé? Dios hace todas esas cosas y se les predica al Señor. Y por la gracia de Dios también estuve predicando también en la cárcel de Ternera. Ahí también fue algo especial, hermano Calé. Le comento que la primera vez que entré, me llamaban por los calados de la celda: ¡Came! Porque ahí me decían el Came, amigo. ¡Came! Y los hermanos pastores que estaban en ese entonces íbamos entrando y decían: pero bueno, ¿a quién estarán llamando? Pero hermano Calé, yo me hacía loco. Yo tenía la pena, yo decía: ay, Señor, que nadie. Pero era lo malo que era, conocía mucha gente, claro. Era lo malo que era. Pero cuando me mandaron para el patio 3, que iba entrando, uno me cargó enseguida. Pero no me cargó, y estaban combatados, hermano Calé, llevaba mi Biblia y todo, me cargó y me dice que mi hermanito, caíste. Ya, o sea, porque hay mucha gente que lo espera porque saben que uno en cualquier momento, sea en el cementerio, claro, o sea en la cárcel. Y yo le dije: sí, mijo, caí, pero en las redes de Jesucristo. Amén. Ahora te traigo el evangelio. Amén. De Cristo. Hubo uno sentado que lo saludé y no me pudo conocer. Como Dios le cambia a uno toda su vida, el semblante y todo eso, hermano Calé, no me pudo conocer, me tocó decirle: mío, yo soy el Came. Y quedó así, me abrazó y le salieron las lágrimas, y güey, escuchó la palabra, ¿no? Y ese día se glorificó grandemente en Ternera. Amén. Pero bueno, gloria a Dios. Hermano Jorge, ya para ir cerrando un poco esta entrevista y agradeciéndole este momento a todos los hermanos y amigos que están ahí conectados y que se han gozado este hermoso testimonio. Hermano, Dios es tan bueno y tan maravilloso con la vida de este joven que, hermano Jorge, Dios te restauró, te casaste. Amén. Dios hizo algo grande. Cuando todavía yo recuerdo, solamente eran 12 horas. 12 horas. Así, hermano Calé, no tenía una vida que bueno, que nadie la, digamos, de esperanza, que no había en mí porque no me podía levantar. O sea, ya mi vida era quedar postrado en una cama, pero mire que Dios me levantó. La vida desordenada me la ordenó. Me dio un hogar cristiano. Gracias a Dios tengo mi esposa. También ella predica el evangelio, es cristiana. Amén. Ama al Señor. Y ahí estamos, hermano Calé, sirviéndole a Dios con ese amor, ese gozo, con ese esmero de gratitud hacia Él.
no solamente lo hacemos por lo que Él ha hecho en nuestra vida, hermano Calé, Amén. sino porque Él es Dios. Así es. Yo no le sirvo al Señor porque Él haya hecho esto, sino porque Él es Dios. Amén. Y Él se lo merece, hermano. Amén. Bueno, a todos los hermanos que están ahí, que se conectaron, queremos darle las gracias. Gracias porque estuvieron pendientes a esta transmisión. Ya vamos a ir cerrando. Les animo, de pronto los que vayan a ver nuevamente esta grabación, creámosle a Dios. Y quiero cerrar con esto, hermano Jorge. Regálenos un consejo, una palabra para aquel hermano que es evangelista, que lleva la palabra, que de pronto a veces piensa, pero yo predico y a la realidad a los ojos no se ve nada, nadie se convierte. Un consejo especial a ese hermano que de pronto dice como que ya no quiero predicar, como que esto como que no va. ¿Qué decirle a ese hermano, mi hermano Jorge, para irse cerrando? Bueno, hermano Galé, hermano querido que estás ahí pendiente de la transmisión, déjame decirte que en Dios todo es posible y en Dios hay muchas ganancias y en Dios todo se puede. Tú de pronto estás desanimado por muchas adversidades, muchas cosas, y te entiendo porque somos humanos, pero no desfallezca. Dios está contigo y Él siempre lo va a estar porque Él lo prometió. Sigue predicando el Evangelio, que la obra la hace Dios. Tú solamente llevas el mensaje de salvación, de lo demás se encarga Dios. Por ejemplo, tenemos una hermana hoy en día en Cristo Jesús que ayer estuvimos en un evento y me abrazó y me saludó y me dijo, hermano, gracias, ya soy su hermana. Esa es una señora que nosotros le predicamos el Evangelio en un sector de barrio, hermano Calé. Y hoy en día es nuestra hermana. Y así han habido muchos hermanos. Me acuerdo, hermano Calé, predicando el Evangelio aquí en la iglesia. Me tocó predicar el culto evangelístico. Y el muchacho llegó y se postró, terminé de predicar y me abrazó. Y él tiene el mismo nombre mío, se llama Jorge Luis. Él se congrega hoy en día por la gracia de Dios en Policarpa. Y ahí lo trajo el hermano Roger Barraza. Por ese mensaje me tocó a mí ese día. El Señor se glorificó y el Señor lo convenció. No fui yo, sino Dios. Amén. Porque nosotros somos instrumentos, querido hermano. Así que no dejes de predicar la palabra, que Dios sí hace su obra por medio de su palabra. Y el beneficiado en predicar también somos nosotros. Porque cada vez que nosotros hacemos lo que Dios demanda en su palabra, Dios siempre se va a ir glorificando cada día más y Él nos va a ir ayudando para superar cualquier adversidad y cualquier momento difícil que tengamos en nuestra vida. No desmayes, Dios está contigo. Que el Señor Jesucristo te bendiga en gran manera y que sea esto de mucha bendición para ti, para tu familia y para todos aquellos que tengas alrededor. Dios te bendiga. Amén. Hermano Jorge, muchas gracias. Amén, hermano. Gracias por aceptar esta invitación, amén, por inyectarnos un poco de fe. Creer que todavía Dios sigue siendo el mismo. Amén. Que Dios no ha cambiado. Amén. Hermano, Dios te bendiga. Amén, hermano. Muchas gracias. Listo. A todos, Dios les bendiga. Gracias, Dios les guarde. Tengan linda noche. Dios les bendiga.